Viajeros, vamos ahora a la sexta parada en este último viaje hacia Dios y hacia la paz. En la parada anterior vimos los hechos de los apóstoles, los peligrosos hechos de los apóstoles. Vamos ahora a hablar de los testigos excepcionales, los evangelistas, de esas actividades y cómo era importante dejarlas por escrito y reseñarlas en la medida en que crecía el movimiento cristiano. Bueno, las apariciones comenzaron con los familiares y los apóstoles y ellos fueron la punta del iceberg de ese movimiento primitivo. Ahora, cuando llegó el momento de multiplicar y estaban todos en distintas ciudades, en distintos continentes del mundo, se hizo evidente la necesidad de que el cuento se organizara. Y es allí donde los evangelistas tienen un papel fundamental. En este grupo comenzamos, por supuesto, con el apóstol evangelista Juan. Bueno, ¿qué más se puede decir sobre San Juan? Él estuvo en el momento de la crucifixión. Jesús le confía a su mamá y se la da a él y le confía un gran mensaje alrededor de eso. Y eso quizás lo convierte no solamente en un testigo, sino en un evangelista. Déjeme dejar esto por escrito. Y entonces Juan es un gran escritor que escribe algunos de los libros de la Biblia cristiana. Era un discípulo joven a quien Jesús amaba en ese momento y estuvo en momentos claves de la transformación de Jesús en Jesucristo, del hombre Dios en el Dios hombre, dado que Juan estuvo en el momento de la transfiguración. Luego fue el primerito en llegar a la tumba vacía, dejó que Pedro entrara y al ver cómo estaban puestas las sábanas, inmediatamente creyó. Juan es además testigo de muchos de los milagros, de la resurrección de la hija de Jairo, de la agonía, se queda dormido, pero estuvo en la agonía del huerto de Getsemaní. Es decir, qué maravilla de evangelista para poder contar los hechos. Este apóstol Juan también fue encarcelado, al igual que muchos de los apóstoles, sufrió. Sin embargo, no llegó a la muerte y más bien fue exilado a una isla en el Mediterráneo, en Patmos, donde allí su fama creció aún más por el tema de las revelaciones. Y bueno, desde Éfeso vive pacíficamente hasta su muerte natural. Ya cuando era anciano, ya no podía predicar más, hacían algunas asambleas los fieles allí, se le acercaban y él siempre decía: hijitos míos, amaos entre vosotros, ese es el mandamiento más importante. Si lo cumplís, bueno, ya habréis hecho mucho. Maravilloso apóstol. Otro apóstol evangelista es Mateo, originalmente Leví, un culto y rico recaudador de impuestos para Roma. Cuando las persecuciones obligaron a los creyentes a abandonar Jerusalén, se fue al norte, predicó en Siria, en la Capadocia, en Galacia, en Tracia. Sin embargo, fue allí donde algunos judíos infieles conspiraron contra los judíos romanos. Tuvo que bajar más bien hacia Etiopía, donde encontró entonces la muerte mientras daba una misa. Así que así fue que terminaron los días de Mateo. El tercer evangelista es Marcos. Marcos no queda muy claro cómo se conecta. Lo cierto del caso es que se transforma en alguien de confianza de Pedro y lo acompaña como primer papa de la iglesia cristiana. Estuvo por lo visto en varios de los viajes con Pedro, en el Oriente y en Roma, y fue uno de los primeritos en recolectar directamente de la voz de Pedro los hechos. Y la manera como los narra es muy interesante porque es simple, breve, concreta, sincera, no adornó como otros evangelistas los hechos. De alguna manera, tener a Marcos como uno de los grandes evangelistas es una gran adición. Y finalmente el evangelista Lucas, con el cual tenemos una predilección especial en esta ruta, en este viaje hacia Dios. Porque era un médico griego, convertido al cristianismo por San Pablo. Dicen que Lucas nació en Antioquía de Siria, una de las primeras ciudades griegas donde habían seguidores de Jesús y se comenzaron a multiplicar. No era judío,
es el único escritor que sepamos que no era de origen israelita. Tenía una carrera médica, como era frecuente en el mundo griego. Eso exigía que tuviera una cultura científica y literaria que demostró a través de sus escritos que los tenía muy claros. Y Lucas advierte pues que se dedicó a investigar, a averiguar, a buscar las informaciones de los testigos oculares, razón por la cual estuvo con San Pablo visitando muchos sitios y fue directamente a hablar con María para conocer de primera voz lo que había pasado. Y entonces Lucas no solamente hace un gran evangelio, sino también es considerado el autor fundamental de los Hechos de los Apóstoles. Y allí narra pues las primeras aventuras apostólicas y en particular las aventuras de San Pablo, que fue un apóstol muy importante y que vamos a estudiar a profundidad. Bueno, el sociólogo Rodney Stara calcula que de esos primeros días donde habían 1,000, 2,000 personas, al cabo de unos años ya habían millones de personas. Y para el año 350 después de Cristo se determina que habían 34 millones de cristianos, un número que era importantísimo. Más de la mitad de la población del mundo era cristiana. Y todo eso a pesar de que eran lanzados a las fieres. Y como decía Tácito, los cristianos eran crucificados y quemados, de manera que cuando se oscurecía, ardían como antorchas en la noche. ¡Qué barbaridad! Ese fue los inicios del movimiento primitivo cristiano. Por supuesto, esta sexta visita en este viaje hacia la paz nos deja tremendas lecciones de liderazgo y nos habla, por supuesto, de la importancia de dejar por escrito las cosas que uno hace para que queden para la posteridad. Pero si uno evalúa cómo fue la inspiración de estos evangelistas, pues te das cuenta que fue en la calma, posiblemente en el momento dentro de una cárcel, mientras escribían, y donde se les fortaleció la importancia de hablar sobre el amor y sobre la libertad, y donde tuvieron el coraje para aguantar todo eso y para poder entonces crear, el bestseller histórico mundial que después de 2000 años seguimos leyendo una y otra vez cada una de las palabritas que cada uno de estos 4 magníficos evangelistas escribió. Magnífico. Con esto culminamos entonces esta parada y los invitamos a la próxima parada, donde vamos a hablar específicamente del Saulo y la transformación de Saulo en Pablo y cómo es clave generar aliados en los enemigos. Y Jesús dijo muchas veces que había que amar a los enemigos. Pues Saulo era uno de ellos y los transformó y lo convirtió en uno de los grandes apóstoles que tuvo el movimiento cristiano y que permitió pues la consolidación del mensaje en el mundo romano. Y con este regalo tan hermoso de la luna ensangrentada, finalizamos esta maravillosa parada. Nos vemos.